Bueno, y lo prometido, ya estamos en comunicación, lo tenemos en forma virtual al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Lo estamos saludando para dar arranque a este evento, que además va a ser transmitido en simultáneo por FM Millennium. Así que le mandamos saludos a toda la familia de Millennium, también a Ceci Bove, que está conduciendo como siempre y haciéndonos el aguante en el día de hoy. Gracias a todos los oyentes y, por supuesto, se pueden seguir inscribiendo los que nos están escuchando por radio para ver en vivo el evento durante toda la jornada. Matías Culfas, buen día, ¿cómo está? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Matías. Gracias por este encuentro nuevamente. El año pasado nos vimos cara a cara. Hoy lo hacemos en forma virtual, pero obviamente muy agradecidos. Matías, es 30 de junio, así que nos viene justo el día de hoy para hacer un balance, si querés, de lo que fue el primer semestre y sobre todo plantear este segundo semestre del año que, bueno, lamentablemente sigue atravesado por la pandemia. Sí, un balance, Pablo, que tiene aspectos positivos y también, obviamente, el impacto negativo de la segunda ola del COVID, que aún así fue mucho más limitado que el de la primera ola. Para ser bien claros, hemos tenido una recuperación del empleo en el sector del primer trimestre. Vemos un sector industrial creciendo y creciendo mucho. Argentina destacó en este primer cuatrimestre del año, que son datos ya cerrados, incluso creciendo muy por encima de algunos socios comerciales o de países de la región, incluso algunos países europeos que también tuvieron caída en la actividad industrial. Argentina está recuperando su actividad industrial, la construcción también está creciendo. Hoy tenemos una industria que está produciendo por encima de los niveles, obvio, de 2020, pero también de 2019. Lo que está claro también es que tenemos actividades que están todavía muy golpeadas, y ahí obviamente cuando hablamos del turismo, de la gastronomía, de la actividad cultural, bueno, son sectores muy afectados y que también impactan en comercio minorista. Así que tenemos un primer trimestre creo que muy positivo, un segundo que amesetó ese crecimiento y golpeó un poco más a los sectores que venían afectados. Por eso es un balance que nos marca una economía que se va robusteciendo, que recupera el crecimiento y que, bueno, esperamos que con la secuencia que vemos, que es una clara mejora de los indicadores sanitarios, que bien, si bien todavía tenemos un nivel alto de contagios, va descendiendo claramente la cifra, nos permite ver que tenemos un tercer trimestre del año donde la actividad económica ya empiece a recuperarse de manera más sostenida y también sumar, insisto, a los sectores más golpeados por el coronavirus. ¿Cuáles son, como dicen los economistas, Matías, los drivers? Es decir, lo que puede llegar a impulsar la economía en esta segunda parte del año, que por un lado seguimos con el tema pandemia, ojalá que no tengamos una tercera ola que obligue otra vez a volver atrás con muchas actividades. Por otra parte tenemos elecciones, que eso también genera incertidumbre. Y del otro lado, me da la sensación de un esfuerzo del gobierno para recuperar el mercado interno a partir de una mejora de salarios. Sí, así es una buena síntesis. Yo te diría, como drivers, de lo sectorial, como te decía, industria y construcción creciendo muy sostenidamente. Economía del conocimiento, una actividad que aparte de la pandemia ha potenciado, acelerado su crecimiento y hoy está con 9.000 búsquedas activas de personal. Es una actividad muy intensiva en empleo y la verdad que está generando muchísimas inversiones en toda la Argentina. Bien la energía, el plan gas está dando resultados. Veíamos otro día los datos de YPF, por ejemplo, que duplicó la inversión y todo esto moviliza muchísimos recursos en torno a esta actividad, también en el mundo de las pymes y de la ingeniería. Y agroindustria también, una muy buena campaña agrícola que se va prolongando y que muestra también nuevos desafíos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una segunda ola que va a empezar a ceder espacio y esto va a permitir que se incorporen en el crecimiento los sectores más afectados. Justamente un fin de medidas de confinamiento que va a permitir también que se recupere buena parte del consumo, como algo parecido a lo que vimos en el último trimestre del año. Pablo, algo similar vamos a ver en los próximos meses respecto a lo que es el comercio minorista, la gastronomía. Por supuesto, el salario real recuperándose. Estamos viendo una negociación paritaria que ya muestra en los últimos meses el salario un poco por encima de la inflación y esperamos que la tendencia se pueda fortalecer. Y allí también trabajando con muchas políticas activas en materia de financiamiento, de consumo, buscando justamente entonces que este crecimiento, que digo, en estos meses se ha visto mucho más focalizado en algunos sectores, se pueda justamente extender al conjunto de la actividad económica. Matías,
Matías, claro, es muy heterogéneo, ¿no? lo que está ocurriendo. Según el sector donde estás, decís, bueno, el ministro tiene razón, nos estamos recuperando, la cosa va un poco mejor, salimos bastante bien de la pandemia, y otros que dicen, yo estoy muerto, ¿no? O sea, hay 20.000 empresas menos, hay sectores muy perjudicados que todavía no se han podido recuperar. Es muy complicado sacar una conclusión de manera muy general. Es como que hay situaciones muy difíciles y distintas sobre todo. Es así como lo describís, Pablo, porque justamente lo que ha tenido la pandemia, esto se analizó muchísimo. El año pasado, recuerdan que decían, la pandemia va a tener una recuperación, decían, va a ser B corta, W, y muchos decían, bueno, va a ser una forma de K, que no es K de Kirchner, sino justamente que va a haber sectores que van a ir para arriba, que van a empujar una recuperación muy rápida. Y decía recién lo que está ocurriendo con la industria, que tiene que ver mucho con la nueva política industrial, la construcción, donde ha habido incentivos y que está mejorando muchísimo, economía del conocimiento por justamente la aceleración post-pandemia, con otros que vienen golpeados, porque está claro que el turismo está golpeado en todo el mundo, y esto sabemos que la actividad turística tiene un impacto muy positivo sobre muchísimas actividades económicas y pymes, y tiene muchos eslabonamientos. Bueno, esto es lo que esperamos se pueda justamente recuperar en la última etapa del año, justamente pensando también los datos, también hablando de balance del primer semestre. Pablo, hay que tener en cuenta que en este primer semestre Argentina pudo vacunar aproximadamente a la mitad de los adultos y el 90% de las personas de más de 60 años. Digo, la verdad que es una campaña de vacunación que a lo mejor que si hace un año lo analizábamos, hubiésemos aplaudido lograr esos objetivos. Así que también creo que la extensión de la vacunación va a permitir darle más certidumbre a la salida de la segunda ola y a poder tener, insisto, un buen escenario con los sectores que ya están traccionando positivamente y sumando a los que vienen más golpeados. Bueno, antes de hacerte algunas preguntas específicas para las pymes y para lo que es el financiamiento del sector, el otro día sacaron una estadística importante porque estamos en la semana de las pymes, ¿no? Pues el fin de semana fue el Día Internacional de la Pyme, así que estamos justo en una semana muy particular para el sector. Pero te quiero hacer una pregunta vinculada a algo que se habló mucho y que genera preocupación, que es esta reclasificación de la Argentina, que pasó de país emergente a país standalone. Prácticamente no somos hoy sujetos de inversión para los inversores internacionales. Esto sumado a un riesgo país de 1.600 puntos, un mercado accionario que sigue a los tumbos, prácticamente niveles mínimos. Entonces la pregunta es, ¿podemos pensar en una recuperación de la Argentina a nivel consumo interno, a nivel microeconómico, cuando hay tanta desconfianza en el mercado internacional? ¿No hay un vaso comunicante entre esa desconfianza que se nota en los mercados respecto a las posibilidades reales de recuperación de la Argentina? No, no creo que sea así, Pablo, y me gustaría explicarte por qué pienso esto. Primero, está claro que la situación financiera internacional de Argentina hay que solucionarla, que efectivamente lo que vos decís es correcto en el largo plazo. Y efectivamente, Argentina viene de una crisis financiera importante que se inició en abril de 2018 con una salida de capitales muy fuerte que obligó a recurrir al Fondo Monetario Internacional en programas que no funcionaron. Argentina ha tenido que reestructurar su deuda, cosa que ha logrado con mucho éxito con los acreedores privados durante el año pasado, y hoy está en conversaciones muy avanzadas y constructivas con el Fondo Monetario Internacional y Club de París. Todo esto lo vamos a solucionar, va a llevar un poco de tiempo, pero quiero decir que esto de ninguna manera en el corto plazo ha tenido una incidencia negativa en la inversión. Por el contrario, el primer trimestre del año, Pablo, ha mostrado una recuperación muy fuerte de la inversión en términos productivos. La construcción, la compra de maquinaria, tanto nacional como importada. Todo esto ha crecido mucho, tanto respecto a 2020 como incluso respecto a 2019. Y esto es algo que no solo lo ha marcado con claridad el INDEX, sino también consultoras privadas como la de Orlando Ferreres, que muestran, insisto, que Argentina está recuperando los niveles de inversión. Desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, ha habido en Argentina ya más de 600 anuncios de inversiones que se han ido concretando o están en proceso de realización por más de 28.000 millones de dólares. Esto quiere decir que Argentina tiene negocios en su economía real, industrial, de construcción, de economía del conocimiento, de agroindustria, que están funcionando y están generando mucho interés en inversores nacionales y extranjeros. Por supuesto, lo que vos bien decís es correcto, esto hay que solucionarlo y es clave para el largo plazo. Ahora, en el corto y mediano plazo, de ninguna manera ha inhibido la inversión, sino que por el contrario. Hoy Argentina ha tenido un crecimiento en el primer trimestre, incluso impulsado por la inversión. Ha sido uno de los componentes del producto que más ha crecido durante el primer trimestre de 2021. Bueno, y te voy a hacer una pregunta que todo el mundo que nos está mirando en este momento va a decir,
Pero que Wende le pregunte a Culfas esto, porque yo creo que la mayoría está pensando en hacerte esta pregunta a vos o a cualquier funcionario que se cruce. Después de las elecciones, ¿viene una devaluación? Y te lo pregunto desde dos puntos de vista. Del tipo de cambio oficial, porque para muchos es insostenible que siga subiendo al 1% mensual, y desde el punto de vista de la brecha cambiaria, es decir, ¿qué pasa con los dólares financieros? Mira, primera cuestión, Pablo, el tipo de cambio real hoy en Argentina es un tipo de cambio real competitivo. Yo les pido a cualquiera que compare con un promedio histórico, va a ver que es un tipo de cambio que nos permite justamente estar bien posicionados en el mercado internacional. De hecho, miren las estadísticas del primer trimestre, los primeros 5 meses ya tenemos del año, y la verdad que hemos tenido un arranque de año en materia de comercio exterior que es de los mejores en los últimos 7, 8 años. Se ve un rebote fuerte en exportaciones, también por supuesto impulsado por las mejores precios internacionales. Pero digo, el escenario en ese sentido es bueno. Yo no me siento para nada incómodo con este tipo de cambio real como el que tenemos en este momento. Por otro lado, insisto, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en Argentina, y trabajamos día a día en eso, en todos los ámbitos de la gestión económica, es en evitar estos saltos, estos movimientos abruptos en el tipo de cambio, porque son muy disruptivos, porque son los que llegan a desordenar la economía, a generar caídas en el salario real, en el consumo. Así que nuestro objetivo ha sido siempre, desde que comenzamos el gobierno, tener una política macroeconómica que recupere el orden, la tranquilidad. Obviamente esto no es sencillo porque heredamos una macro muy desordenada, pero vamos en el camino justamente, como te decía recién, Pablo, a que el funcionamiento del mercado cambiario sea acorde con el crecimiento, sea acorde con recuperar condiciones de estabilidad. Bueno, ahora sí quiero pasar al capítulo más microeconómico, después de esta charla inicial, para hablarle a las pymes. Hay muchos que no la han pasado bien, hay muchas empresas, como yo decía antes, que lamentablemente no pudieron superar la pandemia. El otro día vi una cifra de más de 20.000 empresas que contrataban gente, tuvieron que cerrar, lo cual tiene también un impacto negativo en el desempleo, por supuesto. ¿Y qué es lo que viene? También leí otra estadística de un estudio hecho por PwC que casi el 50% de las empresas dice que no pide un repro porque no quiere que el Estado después la controle, viste que hay algunas restricciones. Bueno, ¿cómo estás viendo el tema de las empresas, la supervivencia de las empresas y la posibilidad de que realmente puedan salir airosas de esta crisis tan grave, digamos, que tuvo como inicio la pandemia? Mira, la verdad que nuestra visión en ese sentido, nuevamente, ¿no? Está plagada por la heterogeneidad que muestra el mundo de las pymes. Efectivamente, hay muchas pymes que le han pasado muy mal, y eso está clarísimo, ¿no? Porque han estado en sectores que han tenido un nivel de actividad bajo, algunos directamente no pudieron seguir funcionando. Está claro, lo que es turismo, realmente el turismo internacional está prácticamente cortado en todo el mundo, recién de a poquito se va rehabilitando, en algunos países que ya van superando la segunda ola. Entonces está claro que hay una heterogeneidad muy grande, así como también te digo que hay muchísimas pymes que, por el contrario, están funcionando muy bien, y lo que se observa hoy en Argentina es un crecimiento en la pyme industrial. Digamos, hay como postales, ¿no? Uno va al microcentro de la ciudad de Buenos Aires y se encuentra, por ejemplo, un montón de comercios cerrados o comercios con bajo nivel de actividad. Te vas al parque industrial de Pilar, por ejemplo, y no podés moverte. Hay una cantidad de movimiento de camiones, movimientos de diferentes insumos que hacen que se vea un nivel de actividad distinto. La maquinaria agrícola de Santa Fe Sur o de Córdoba es totalmente vendida de acá hasta fin de año. Hay mucho movimiento en las pymes y, por otro lado, otras pymes muy golpeadas. Realmente lo que estamos previendo, como te decía antes, es una recuperación paulatina, sobre todo por las más golpeadas por la segunda ola. Creo que es un momento importante para tener en cuenta las líneas de financiamiento que hemos puesto en marcha. Sé que viene después el secretario Meredith, secretario PYME, que les va a contar con mucho detalle esta situación. Pero me gustaría también, en ese sentido, señalar que hemos implementado el año pasado el ATP, que ha sido probablemente el programa de apoyo a la producción más grande de la historia argentina, que abarcó a 300.000 pymes del país. Prácticamente la mitad de las pymes de la Argentina que son empleadoras han tenido apoyo del Estado con el ATP. Y el repro, la verdad que ha sido una herramienta muy positiva. Yo realmente
al revés, digo, ¿no? Me parece que en general cuando hablo con las pymes, lo que piden es más de eso, no he visto ese tipo de reacción negativa respecto al repro, menos aún frente al ATP. Así que, insisto, ¿no? Hemos desarrollado en este tiempo políticas que han combinado, por un lado, recuperar herramientas de política industrial y financiera para que las pymes se recupere y al mismo tiempo, de manera simultánea también, generar mecanismos que permitan que la pyme, sobre todo la pyme industrial, de construcción y de economía de conocimiento, tenga las modalidades de financiamiento para volver a crecer y tener una estrategia de recuperación sostenida. Claro, creo que hay como dos vertientes, ¿no? Para hablar a la pyme en relación a lo que puede o no conseguir desde el punto de vista de la ayuda del Estado Nacional. Por un lado, los programas especiales ahora a través del repro, sobre todo para aquellos sectores más sensibles, más afectados por la pandemia, gastronómicos, sector turístico, que obviamente está pasando muy mal, la hotelería. Ahí hay un repro como recargado, con montos mayores, creo que son 22.000 pesos por empleado por mes. Y luego están las líneas de financiamiento, que muchas vienen a tasa subsidiada, claramente con tasas por debajo de la inflación. Ahí vi una cifra, Matías, además, que han dado 100.000 millones de pesos en línea subsidiada para PYME. Sí, así es, Pablo. La verdad que el año pasado hemos tenido una recuperación enorme del crédito. En términos interanuales de 2020 significó una recuperación real por encima de la inflación de cerca del 100%. Eso ha tenido que ver, primero, con la reducción del costo financiero. Todos recordamos, Pablo, cuando iniciamos el gobierno, la tasa de interés de referencia del Banco Central está en 73%, con lo cual se le ponía un piso a la tasa para la pyme que nunca bajaba del 80-90%. Y esto obviamente tornaba en gran medida inviable cualquier proyecto productivo y a financiar cualquier teletrabajo más básico. Bueno, la política del Banco Central de reducir tasa de interés de referencia, más los subsidios de tasa, más el trabajo con SGR, con fondos de garantía, han permitido realmente dinamizar el financiamiento de las pymes. El año pasado, en plena pandemia, pusimos en marcha un fondo que es el FOGAR por 80.000 millones de pesos, que permitió justamente que el Estado salga de garante en el peor momento de la pandemia, cuando estaban los bancos cerrados o funcionando a distancia. Bueno, salimos de garante y la verdad que las pymes accedieron a mucho financiamiento. En el peor momento estuvimos con 560.000 pequeños contribuyentes, monotributistas, autónomos, con crédito de tasa subsidiada, tasa cero en muchos casos. Otras pymes con tasa subsidiada fueron 600.000 en total, lo cual habla de un proceso de inclusión financiera, yo diría, inédito en muchos años y que justamente lo que esperamos incorporar como política de Estado para los próximos años. Esperemos que realmente el financiamiento de las pymes deje de ser una tortura, como suele ocurrir con muchas empresas, y pase a ser algo mucho más sencillo, ágil y que permita realmente planificar a la pyme su crecimiento. Es decir, es muy difícil que una economía crezca sostenidamente, se desarrolle si no hay un acceso fluido al financiamiento en el mundo de las pymes. Lo último que te quería preguntar, Matías, tiene que ver con algunos proyectos que están dando vuelta donde se le daría incentivo justamente a la pyme argentina. Me estoy refiriendo al Compre Nacional. Ahora creo que hoy mismo se va a discutir el proyecto sobre cannabis medicinal. Luego está el tema movilidad sustentable. Contame un poquito qué rol van a tener las pymes para este tipo de iniciativas. Bueno, en todas las iniciativas que estamos tomando en consideración, le ponemos un papel importante a las pymes, ¿no? Consideramos que son el corazón productivo de la Argentina. Cuando hablamos de industria automotriz, tanto de la tradicional como la que se va generando de manera paulatina, que es la movilidad sustentable, sabemos, Pablo, que lo que se viene a nivel mundial en las próximas décadas, y también esto lo ha acelerado la pandemia, es una transición que va a permitir ir reemplazando gradualmente los vehículos que funcionan hoy a combustible fósil por vehículos eléctricos, porque son vehículos que no generan contaminación y va a ser una gran revolución verde a nivel mundial. Bueno, aquí pensamos que Argentina tiene un espacio para ocupar y en esto hay decenas y decenas de pymes que pueden ser proveedoras de partes, de tecnología, justamente en toda la secuencia, en toda la cadena productiva para este desarrollo. Algo parecido respecto a toda la cadena del litio. Y también aquí señalar, Pablo, lo que decías recién, hoy vamos a presentar en el Senado un proyecto de ley que hemos elaborado durante todo el año pasado, que es un proyecto que legaliza la industria del cannabis para uso medicinal
y uso industrial. También un producto que está creciendo en su demanda internacional, que no existía esta actividad a principios del siglo y hoy mueve una cantidad interesante de recursos, y que nuestros cálculos permiten que se van a poder crear unos 10.000 puestos de trabajo en un plazo relativamente corto. Una industria que puede estar en todo el país, porque incluye tanto la actividad primaria como la cadena industrial y científico-tecnológica. Son unos 200 productos entre insumos y bienes finales que incluye esta cadena, y hay un papel clave para las pymes y cooperativas. Creemos que es un sector que pueden hacer, insisto, con muchas oportunidades para el sector de las pymes, combinando inversiones de grandes empresas con pymes y microemprendimientos. Así que en todos estos proyectos estamos pensando una economía que integre activamente al mundo de las pymes a la producción. Sí, además hay muchos empresarios que se fueron a Uruguay a hacer cannabis medicinal, que se queden acá, ¿no? Que hay que atraerlos para que lo hagan en Argentina. Sí, por supuesto. De hecho, muchos nos han contactado, están muy interesados en el proyecto de ley, lo ven con buenos ojos, y así que a eso apuntamos, a hacer una actividad que esté regulada, por supuesto, que con todas las condiciones legales y de controles correspondientes, pero sí, bueno, que permita desarrollar todo el espíritu emprendedor que tiene la Argentina, que lo conocemos muy bien. La verdad que talento emprendedor en Argentina no falta, lo que necesitamos justamente dar los incentivos para que se pueda desplegar y, por supuesto, ir construyendo la previsión macroeconómica que ha sido tan esquiva en estos años. Bueno, ahora te hago la última, la del estribo y la más fácil. ¿Por qué se metieron con el tema de las sociedades simplificadas, las SAS? Que ahí los emprendedores dijeron, pero si funcionaba bien, si era muy fácil constituir una sociedad muy rápido y de manera totalmente digital, ¿no va en contra de todo lo que estamos hablando, Matías? ¿Eso no se puede hacer algo para rever esa decisión? A ver, coincido en la primera parte de lo que dijiste, Pablo. Efectivamente, el tema de la SAS es una sociedad simplificada que funcionó bien desde el punto de vista de la inscripción, de la facilitación del funcionamiento. Yo he hablado con muchos emprendedores que lo vieron muy bien y comparto ese criterio. También ha habido, como suele pasar en nuestro país, lamentablemente, que a veces se crea algo más simple, más simplificado, y lamentablemente algunos lo utilizan para realizar actividades ilegales o generar algunos negocios que están en el borde o por lo menos con dificultades en cuanto a cumplimiento de las normas vigentes. En ese sentido, las autoridades de control han puesto una luz de alerta a este respecto, lo han conversado en el Congreso. Nuestra visión en esto va a ser trabajar para que se pueda tener un esquema de sociedades simplificadas para los emprendedores y también mayores controles para que sea bien utilizada, ¿no? Es decir, que lamentablemente a veces pasa esto, el famoso echa la ley, echa la trampa. Bueno, trabajemos para que los emprendedores tengan acceso a una forma simplificada, que aparte ahorre costos, ahorre tiempos, pero sin que esto implique facilitación para los vivos, como suele ocurrir lamentablemente en Argentina. Matías Culfas, gracias por este contacto. La verdad que ha sido un placer el diálogo. Te dejo 15 segundos, si querés, casi como alguien, como un director técnico, ¿viste? Que le tiene que dar ánimo a los jugadores cuando salen del túnel. Estos 15 segundos finales para hablarle a las pymes, para que sigan confiando, y para que sigan invirtiendo y creciendo en Argentina, que es lo que todos queremos. Sí, Pablo, como bien decíamos, hay heterogeneidad. A las pymes que vienen bien, que están creciendo, que vayan por ese camino, que revisen las líneas de crédito que hay disponibles, que son muy favorables. Va a estar el secretario Meredith para contar después los detalles. Y a las pymes que están más golpeadas, que sigan resistiendo, que tiene que ver esto justamente con el COVID, con la segunda ola que va a pasar. Estamos acompañándolos, estuvimos con ATP, estamos con el Repro, y que vamos a estar trabajando también con ellos para, ojalá muy pronto, estar generando las condiciones para que vuelvan a crecer, a recuperarse. Es el momento justamente de revisar los programas de estímulo, de ver las líneas de crédito, y trabajemos todos juntos para que Argentina salga adelante. Matías Culfas, gracias. Un placer. Muy amable. Pablo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas.